Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video de NoobChip. Continuamos con esta serie de videos de química y con mi faceta de profesor. En este video hablaremos sobre la naturaleza de la materia y además continuaremos hablando de cómo la química se puede aprender sin necesidad de tener el imaginativo de los laboratorios y las batas. En este video innovaremos con el uso de distintas actividades. La primera consiste en pausar por un momento el video, olvidar todo lo que se sabe sobre química y pensar en la siguiente pregunta: ¿cuál es la composición de la materia? Los animo a escribir la respuesta en los comentarios. Así que hagamos el siguiente ejercicio mental para reformular o comprobar la hipótesis que hemos pensado. Supongamos que tenemos un pedazo de papel y lo cortamos a la mitad. Entonces, ¿qué tenemos? Dos trozos de papel. Y estos dos trozos los dividimos a la mitad, así que tendríamos 4. Y esos 4 los dividimos en 2 cada uno, así que tendríamos 8. Ahora supongamos que cada uno de esos trozos lo seguimos dividiendo a la mitad de manera infinita. La pregunta es, ¿seguiremos teniendo papel? ¿O llegará un punto en el que lo que tengamos dejará de ser lo que nosotros conocemos como papel? Dejará de tener las propiedades del papel, dejará de ser un sólido blanco, delgado, y pasará a ser otra cosa. ¿Tiene relación con la teoría que formulamos en la actividad anterior? Bueno, ahora viajemos a la antigua Grecia del siglo V a.C. En esa época los griegos también se hicieron la misma pregunta y también se formularon un experimento mental similar. Pero todo esto lo traemos a colación porque los griegos no contaban con ningún tipo de experimento que les dijera de qué estaba hecha la materia. Así que lo único que podían hacer ellos era, a través de la lógica o a través de la razón, formular hipótesis de qué podría estar hecha. Y asimismo surgieron dos corrientes que disputaron entre sí para ver quién tenía la razón. La primera, la teoría del gran Aristóteles, en la cual manifestaba que la materia se encontraba compuesta de cada uno de los elementos, los cuales eran el fuego, el aire, la tierra y el agua, y que cada uno de estos elementos le daba una cualidad a la materia en distintas proporciones. Por ejemplo, el vapor de agua se encontraba conformado por aire y agua, los metales por fuego y tierra. Entonces, si algo era caliente era porque tenía una mayor proporción de fuego y aire, si algo era húmedo, de aire y agua, si algo era frío, de agua y tierra, y si algo era seco, de fuego y tierra. Todos estos elementos se encuentran en el interior de la materia moviéndose e interactúan, y así es como crean las sustancias. Para Aristóteles, lo que viene a ser una reacción química es la reacción entre los distintos elementos. Esta teoría de Aristóteles fue bastante popular, primero por la fama de Aristóteles y segundo porque esta teoría viene de teorías previas de otros filósofos, donde cada filósofo pues postulaba un elemento. Uno postulaba el fuego, otro postulaba el aire, por ejemplo Tales de Mileto postulaba el agua y otro postulaba la tierra. Mientras tanto, en la otra esquina tenemos a Demócrito y a su maestro Leucipo. Ellos eran los rebeldes, los marginados. Demócrito se decía que él se reía bastante y postulaba que si nosotros dividíamos las cosas había un punto en el que encontraríamos partículas que ya no se pueden dividir. Y hay que hacer un hincapié en esa palabra, en que no se dividen, no divisibles.
segundo, que la distribución de esos cuerpos les aportan sus propiedades. Entonces, dependiendo de la forma de esas partículas que no se pueden dividir, es que se obtienen las propiedades de los cuerpos correspondientes. Y asimismo, estas partículas que no se dividen siempre están en movimiento, tienen forma y cualidades independientes. Entonces no es que sea una partícula roja, otra partícula odiosa, no. Simplemente tienen forma y tamaño distintos. Eso es lo único que caracteriza a esas partículas. Y para Demócrito, las reacciones químicas simplemente son las uniones de estas partículas que no se pueden dividir. Pero luego de hablar de esta teoría de Demócrito suena bastante raro, así que hay que desmenuzarlo un poco porque llega a ser difícil de entender a qué se refería Demócrito. Entonces, si tomamos aquella palabra que dije que era tan importante, la cual es sin división, y la tomamos como prefijos y sufijos, vemos que para sin, su prefijo es a, teniendo como ejemplo anormal, que no es normal, o sea, sin normalidad, ateo, sin Dios, asexual, sin sexualidad, abiótico, que no deja vivir o que no permite la vida. Y división, por ejemplo, tenemos las enciclopedias que si vienen en varias partes, se les dice que vienen en varios tomos. Entonces, sin división se refiere a los átomos. Por lo tanto, Demócrito llamó a estas partículas que no se pueden dividir como átomos. Aunque con esta palabra que nosotros ya conocemos en el futuro, que es átomos, sabríamos que la teoría, entre comillas, correcta es la de Demócrito, la teoría que fue aceptada fue la de Aristóteles por su popularidad y la de Demócrito fue olvidada. Aún así, otros filósofos como Epicuro y Lucrecio divulgaron la palabra, pero no llegó a ser famosa. Aún así, no fue esta teoría, sino la de Aristóteles, la que sentaría las bases de lo que conoceríamos como la química. Y ahora, ¿a qué se refería Demócrito con su átomo? Hay que reflexionar en que los filósofos griegos no tenían ningún medio para observar el átomo o para comprobar su existencia. Así que revisemos cuáles cualidades él mencionaba que tenía el átomo. La primera es que el átomo es eterno, así que estaba desde la creación de la materia hasta el final de esta. Por ende, es indestructible y no podemos ver el átomo porque es invisible. Así el análogo al aire. No podemos ver el aire, así que el átomo tenía un comportamiento similar al aire. El átomo tenía distintas formas y tenía distintos tamaños. Dependiendo de la forma y de los tamaños en los cuales se agrupen, es que se forma la variedad de sustancias que vemos en la naturaleza o de las cuales están compuestas todas las cosas. Asimismo, estos se mueven en el vacío. Es muy interesante que todas estas características que Demócrito nombra, a excepción de lo que es la forma y el tamaño, son características son las características del átomo actual. Un átomo que es indestructible, que no puede ser perceptible al ojo humano, que se mueve continuamente en el vacío. Esta característica es muy especial, que no se fusiona, es decir, que estas partículas se unen a otras y que tienen la oportunidad de separarse para luego unirse a sus vecinas.
Lo mismo que pasaría con un átomo actualmente. Entonces, las reacciones químicas de Demócrito son bastante similares a las teorías de las reacciones químicas que se emplean en este momento, con muchos años de diferencia y sin ningún modo de comprobarlo. Demócrito técnicamente estaba describiendo la química moderna. Estas partículas se encuentran en permanente movimiento y también una palabra muy clave es que para que exista una reacción, estas colisionan, lo cual se ha comprobado y lo cual es la principal razón para que sea una reacción, que es la colisión entre átomos, entre los puntos efectivos de los átomos. Entonces, es muy interesante observar cómo esta teoría de Demócrito, que fue hace muchísimo tiempo, se relaciona con lo que actualmente se describe sobre lo que viene a ser una reacción química, lo que son los átomos y cómo estos interactúan. Así que esto nos dejaría una gran lección, y es que la química se puede realizar sin necesidad de laboratorios, sin necesidad de pensar en aquel científico que se encuentra en el laboratorio con sustancias químicas y batas formulando teorías. Además de ello, en que se pueden emplear distintos proyectos interdisciplinares que vinculen, en este caso, a lo que viene a ser la filosofía y la química, en cómo nosotros pensamos la química, haciendo preguntas de qué es la química, qué puede ser la materia, qué pensamos que pueden ser las sustancias, qué pensamos que puede ser la energía, todo ese tipo de cosas, y ver qué hipótesis podemos generar a través de ello. Es una manera muy interesante de pensar las cosas. Y una actividad final, una actividad casi como de reflexión. La actividad es: según la teoría de Demócrito, las distintas formas y tamaños de los átomos son infinitos o limitados. Hay que pensar y relacionar a estas partículas como legos, puesto que hay legos que tienen algunos tamaños y algunos legos que tienen distintas formas. Entonces, estos átomos, estas formas y estos tamaños que pueden alcanzar estos átomos, ¿son infinitos o habrá alguna cantidad limitada de formas y tamaños que puedan alcanzar estos átomos? Sería interesante ver en los comentarios las respuestas a esta pregunta. Suscríbanse, denle like a este video.